Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mantuvo ayer una reunión de más de 2 horas con los senadores que integran la Comisión Especial de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria. El encuentro era relevante porque implicaba una nueva instancia, un nuevo intercambio entre el mandatario y representantes del Frente Amplio, que vienen reclamando desde el año pasado un acuerdo nacional para enfrentar la pandemia y las consecuencias socioeconómicas. El Frente Amplio concurrió a la Torre Ejecutiva con un documento con propuestas para reducir la movilidad, implementar un ingreso básico de emergencia, suspender lanzamientos y cortes de servicios y diferir las cuotas de vivienda, además de reforzar prestaciones sociales, apoyar a las micro y pequeñas empresas y adelantar proyectos de inversión en obra pública, entre otros puntos. ¿Qué respuestas hubo del lado del Poder Ejecutivo? ¿Es viable la continuidad de la comisión del Senado? Vamos a tener 2 puntos de vista. Primero, el del senador del Frente Amplio, Daniel Olesker. Senador Olesker, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. 2 horas del encuentro que dejaron, a ver, en una frase o en un par de frases, ¿qué saldo para ustedes? Nada. La verdad, nada. Nosotros propusimos, como tú explicaste, un documento que en realidad venía de mucho atrás, pero fue formalmente presentado el 4 de mayo en la Comisión de Seguimiento, que si tú sumás las medidas, son 24 medidas propuestas, y de esas 24 medidas se aceptó una, se dijo que se iban a estudiar 2, dependiendo su viabilidad económica, y de otra se tomó un cuarto de esa medida, o una partecita, yo pongo un cuarto para seguir estas terminologías de quebrados, digamos, pero... Sí, ahora se instaló esa lógica de cálculo, ¿no? Con la entrevista del presidente en Canal 10 anteayer, cuando dijo que había tomado, no sé, 24 y media de las 27 que sugería el GAL. Bueno, ahora ustedes también van por los quebrados. Bueno, entonces estamos diciendo que se tomaron una, se prometieron estudiar 2, y de la voy a decir cuáles son. La que se aceptó fue la de fortalecer los protocolos, la inspección, y fiscalización de los protocolos en el lugar de trabajo, cosa que es una responsabilidad del gobierno, digamos, ¿no? Nosotros la pusimos porque no se estaba haciendo. Se prometió estudiar la viabilidad de aumentar el mínimo del seguro de paro y se prometió estudiar la viabilidad de diferir créditos y cuotas hipotecarias, y en el caso de nuestra propuesta de incluir todas las personas con comorbilidades en el seguro de enfermedad, como están los de mayores de 65, también incluir los menores de 65, pero que tuvieran comorbilidades que lo hicieran de riesgo, se tomó solamente a la población embarazada, que es muy importante, dicho sea de paso, pero las personas con comorbilidades, están los de diabetes 1, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso decimos 3 y un poquito de una en 24 medidas. Y no solamente hay un tema cuantitativo, hay un problema cualitativo. Porque ¿dónde está lo cualitativo? A ver. Y lo cualitativo está en que los 2 ejes centrales era la propuesta 1.1 y la propuesta 2, que juntas, que era lo que decían, reducción de la movilidad de manera importante durante un mes y compensación económica total. Incluso explicamos cómo era la compensación económica, ¿no? Es decir, las personas que van a seguro de paro reciben el plus entre el 66% y el 100% de su salario, las empresas que cierran reciben una compensación económica y los trabajadores que no están en condiciones de formalidad reciben un ingreso básico por ese mes, digamos, ¿no? Todo lo cual tenía un costo de unos 150 millones de dólares, estamos hablando de un 0,3 del PBI, la suma de esa medida. 150 millones de dólares, 0,3% del PBI, la suma de esas medidas que están pensadas para una reducción drástica de la movilidad. ¿Por qué periodo?
Un mes. Un mes. Después nosotros presentamos otras medidas, como la de la renta básica, subsidio de alquiler, que iban por 4 meses, y la suma total del planteo llegaba a 2 puntos del PBI, digamos, en total, digamos, ¿no? Pero o sea, traducimos de nuevo a millones de dólares. 1.000 millones. ¿Cuánto? 1.000 millones. Pero con la salvedad que la mitad de esos 1.000 son adelanto de inversión pública, o sea, la mitad es costo fiscal, porque hay que poner la plata, y la mitad es costo financiero, porque lo que hay que hacer es adelantar inversiones que ya estaban previstas para el 22 y el 23, ¿no? Así se dividen esos 2 puntos. Pero repito, para la emergencia, para la situación del mes, para las 24, las medidas que implicaban el punto 1.1, es decir, la reducción drástica de la movilidad durante un mes, eso eran 0,3% del PBI, o sea, 150 millones de dólares. Mire, eso es lo que el gobierno directamente descarta. Ya lo sabíamos, ¿no? Sí, ya lo sabíamos. Lo ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente de la calle Pou, y unas horas antes, el día previo a este encuentro en Torre Ejecutiva, lo había reafirmado en la entrevista en Subrayado. Sí. Una precisión ahí. Y cuando ustedes hablan de restricción de la movilidad, ¿no? ¿De qué tipo de restricción están tratando? Las que propone el GACH. Las 7 medidas, porque ahora nosotros en la comisión de seguimiento, y esto sí todos los partidos, chequeamos las medidas propuestas por el GACH y encontramos 7 medidas de reducción de movilidad que no había sido tomada en cuenta: la movilidad nocturna, el cierre de los bares, digamos, solo delivery, las que propone el GACH. Esas 7 medidas son las que están propuestas, es decir, completar el documento del GACH del 7 de febrero, que son 7 las que faltan, digamos, y esto no lo digo yo, lo dijo el senador Gandini, que fue quien se tomó el trabajo de testear el 4 de mayo, cuando propusimos las medidas en la comisión de seguimiento, el documento del GACH, que encontró 7 medidas que no se habían realizado. De esas estamos hablando, repito lo que dije hoy, con una compensación económica total al trabajador, si está si es formal en seguro de paro, si es informal en renta básica, y al propio empresario, digamos, a la propia pequeña o mediana empresa que cierra sus puertas durante ese mes. Está contabilizado. No, y le decía que contaba una anécdota, que cuando tú dijiste lo del que se anunció mucho el día anterior, sí. Cuando terminó, el presidente dice, bueno, ustedes valorarán si son mucho o poco estos aportes, y yo, voz baja, le dije a Vergara, poco, pero se escuchó. Entonces el presidente me dijo, Daniel, me hubiera sorprendido en la conferencia, ¿no? ¿Para qué me lo decís ahora? Y yo le dije, bueno, tú no nos sorprendiste hoy porque todo lo anunciaste ayer. Bueno, es una anécdota que muestra un poco el tono de la reunión, aunque a veces el tono importa poco, si de 24 medidas quedan 3 1/4, ¿no? O sea, efectivamente ustedes entendieron que en la reunión de ayer no se avanzó nada. O sea, todo lo que estaba arriba de la mesa en los días previos fue lo que figuró en el intercambio. No hubo ningún valor de la reunión de ayer. Valor agregado en materia de medidas para combatir la pandemia, no hubo ningún valor agregado, porque... No, digo, estaba todo ya en la agenda, estaba todo en los medios de comunicación, todo lo que hablaron, digo. No entendí la pregunta. Se reforzó mucho el argumento, que ya también había estado en la prensa, pero se reforzó mucho el argumento que el gobierno no cree en la reducción de la movilidad, no cree ni de manera científica, no cree que haya evidencia empírica, aunque el informe 12, yo siempre sugiero leer el reporte 12 del IAD, del grupo de interdisciplinario universitario, que hace un análisis de unos 20 y pico de países sobre la relación entre... O sea, no es solamente Argentina e Israel, por poner 2 casos en que uno dio resultado y otro no, digamos, ¿no? Está Moldavia, Hungría, Bielorrusia, bueno, es un informe muy completo, el informe 12, el reporte 12 del IAD, no cree en esos reportes y tampoco cree que... no cree que va a tener resultados, pues tampoco cree que la gente lo va a aceptar. Quedó claro que la medida de reducción de la movilidad no es científicamente aceptada por el gobierno, a pesar de la evidencia empírica, y no cree que sea posible desarrollarla. Eso ya lo había dicho muchas veces. Diría que hay 3 escepticismos en la postura del gobierno, de acuerdo a lo que el propio presidente dijo en la entrevista de Canal 10, ¿no?
Lo que usted acaba de señalar, o sea, que no hay certeza de que este tipo de medidas produzcan una caída significativa en la circulación del virus. Segundo, que no hay certeza de que la población esté a esta altura del partido y con más de un año de emergencia sanitaria dispuesta a cumplir, y entonces habría un problema desde el punto de vista de los controles, desde el punto de vista de las sanciones. Y tercero, dice el presidente, no hay certeza de que desde el Estado le podamos efectivamente compensar a las empresas y a las personas lo que van a perder si se produce un cierre de actividades de ese estilo. Bueno, sobre las dos primeras certezas yo opiné, hay una evidencia empírica enorme y yo creo que sí que la gente aceptaría, pero sobre la tercera, no es así. Nosotros tenemos hoy, gracias a sistemas de información previamente existentes, pero también al desarrollo a través de tu APP que hizo el gobierno actual, tenemos casi 600.000 trabajadores, sea por asignación familiar, sea por tarjeta Uruguay Social, o sea por registro en la Seguridad Social, prácticamente más, casi 700.000 trabajadores, hogares donde están trabajadores, que ya sabemos dónde están, quiénes son y qué actividad realizan. Por lo tanto, puede escaparse algún caso, sí, es verdad, puede escaparse algún caso, pero es la excepción y no la regla. La regla es que el gobierno tiene capacidad de detectar rápidamente los formales porque están inscritos en la Seguridad Social, los informales porque están inscritos o en el sistema de transferencias monetarias o en el sistema de tu APP. Queda poca gente sin registrar a la que habría que dar rápidamente una ayuda durante un mes. No, pero él señalaba el ejemplo de un empleado de un restaurante o de un bar, ¿no? Él decía, le vamos a pagar el sueldo que no cobra y además las propinas porque forman parte de su ingreso. No, le vamos a pagar el sueldo que cobra entero y le vamos a exonerar en su casa la luz, el agua y el internet durante ese mes. Capaz que sumado todo eso y comparado con las propinas pierde un poco, pero si pierde un poco, ¿no estaría dispuesto a perder un poco para que en vez de 1.600 fallecidos en junio haya 800, 500, 400? O sea, no, es muy poca la diferencia cuando uno compensa el 100% y además le exonera, bueno, si tiene banco hipotecario, la cuota hipotecaria y además las tarifas públicas durante un mes. No es menor la transferencia para ese trabajador, aún perdiendo ese variable que tiene. No, claramente es posible hacerlo. De todos modos, bueno, sí, la postura del gobierno a esta altura está consolidada. Y, como señalan algunos oyentes, estas son las autoridades que eligió la ciudadanía. Ahí está representado el sentir de la mayoría de la población. Obviamente, el diálogo oficialismo-oposición debe existir, es sano que haya intercambio, pero bueno, de ese intercambio a veces surgen acuerdos y a veces las distancias se mantienen. Claramente. Entonces, la pregunta a continuación es, a partir de lo que dejó la reunión de ayer, este balance casi nulo que usted recién marcaba, el hecho de que el gobierno esté dispuesto a tomar pocas de las medidas del Frente Amplio, y todavía algunas de ellas sin haberlas redactado, sin haberlas instrumentado, están en estudio. Claro. Teniendo en cuenta que las más importantes para el Frente Amplio, estas de cómo enfrentar la emergencia sanitaria, de la restricción de la movilidad, esas sí están completamente por fuera de la posibilidad de un entendimiento. Bueno, con este resultado, ¿ustedes qué actitud adoptan ahora? Bueno, eso lo vamos a discutir nosotros en la bancada. Nosotros evaluamos, ayer, antes de ir a la reunión, evaluamos que había 3 escenarios, pero dijimos, vamos a esperar la reunión. Bueno, la reunión fue antes de la entrevista, ¿no? Un escenario era que... La reunión de ustedes fue antes de la entrevista. La reunión de la bancada, claro, sí. Que se tomaran las medidas de reducción de la movilidad, que no se diera nada, ¿no? O que se dieran algunas medidas absolutamente marginales en cantidad y en calidad, como dije. Esta fue la opción que se dio. Seguramente para muchos de nosotros era el escenario más probable. Bueno, ahora vamos a discutir cómo seguir. La comisión de seguimiento tuvo un plazo de 2 meses, vence el sábado, la comisión de seguimiento, habrá que evaluar si proponemos o no su continuidad, pero está claro que nosotros presentamos un documento
La comisión tuvo el objeto de buscar acuerdos para transmitirles desde todos los partidos del Parlamento al Ejecutivo una posición. Eso no prosperó, así que ahora discutiremos cómo seguir. Está claro que nosotros evaluamos la situación como crítica, dramática. Yo hacía algún número y decía, bueno, 150 millones de dólares. Supongamos que esa inversión mejora a la mitad el número de fallecidos y que en junio hay 800. Eso significa que invertí $200.000 para reducir cada una de las muertes evitables. Esa no es una inversión necesaria para el país. Ese número es clarísimo. Entonces, bueno, ahora, repito, nosotros como bancada evaluaremos la continuidad, pero creo que el sentimiento con el que salimos de la reunión fue, como lo expresó nuestro vocero, nuestro coordinador a la salida, fue de una enorme frustración. De todos modos, a ver, el gobierno tiene esta forma de encarar la pandemia y por otro lado, claro, tiene la confianza colocada en el avance del proceso de vacunación. Lo dijo el presidente en la entrevista de televisión. La estimación que hacen es que a fines de julio habría 2 millones de personas aproximadamente con las dos dosis de las vacunas, lo que a su vez implicaría un cambio importante. Ya se haría notar de manera sensible en la circulación del virus. ¿Qué dice usted de esa otra parte? Porque estábamos discutiendo que no se toman medidas de restricción, pero ¿qué dice usted de este proceso positivo? Bueno, yo lo que digo es que la pendiente, acá hay un problema de pendientes, ¿no? Acá hay un problema, digamos, de que la inmunización es un proceso aritmético, digamos, ¿no? Yo inmunizo uno, otro, y probablemente llegue a ese número, quizás a fines de julio, al principio habían dicho mediados de agosto, bueno, pero no importa. Tenemos 2 meses más, junio y julio, seguros, de que la inmunización todavía no logra ese objetivo. Mientras que los contagios, lo vemos, yo tengo acá frente a mí el cuadro de contagios y la evolución de contagios de los últimos 2 meses, crece en progresión geométrica, es decir, yo me contagio y contagio no a uno, o sea, no es que uno a uno, que puedo contagiar a 5, a 10, entonces, en la medida que las curvas de contagios y las curvas de inmunizaciones se van a juntar en un plazo largo, 2 meses es un plazo largo, para lo que estamos hablando de que fallecen 1.500 personas por mes y se contagian promedio 3.500 personas por día, es un plazo muy largo, 2 meses, no es un corto plazo, es absolutamente inviable y injusto y irresponsable solo esperar a ese fin de julio, si es que efectivamente sucede. Hay que tomar medidas. ¿Usted no considera la posibilidad de que la cantidad de muertes, que a todos nos preocupa, vaya bajando, justamente teniendo en cuenta todo este proceso, de que los enfermos, los contagiados, si bien tienen números significativos, en proporción no tengan la gravedad que hemos estado acostumbrados a ver? O sea, ¿usted está considerando como estático, la evolución? No, estático no, pero estoy considerando una baja, como está mostrando los datos, una baja muy, muy lenta, digamos, que se va a dar muy lentamente durante junio y buena parte de julio. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a un proceso que va a venir dentro de 2 meses si ya podemos tomar medidas para que esa curva de contagios baje? No veo la razón. De las 3 razones que hace un ratito hablamos, yo creo que la razón fundamental está en la económica. Se decidió no gastar. Se decidió no gastar. Y cuando entramos en ese terreno, usted que contesta a esta pregunta, la propuesta del Frente Amplio implica gastar más, ¿no? Usted daba recién los números. Terminaba sumando 1% del producto, ¿no? Sin contar el adelanto de inversión pública, 1% del producto. Sin contar el adelanto de inversión pública, 1% del producto. Eso implica mayor déficit, mayor endeudamiento. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de la reducción de las muertes? ¿Esa es la cuenta? ¿O a cambio de alguna otra cosa? Bueno, a cambio de... todo depende del momento en que lo analicemos. Hoy, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a proponer esto, era a cambio de que no aumentara tanto la pobreza. Recordemos el informe de marzo de la Universidad de la República, que dijo que anunció
unos 100.000 pobres nuevos en mayo del 20 y dijo que se podía reducir a la mitad con una partida que rondara el salario mínimo por hogar que recibiera transferencia. O sea que para reducirla, para que no fuera tanto el aumento de pobreza, para que no fuera tanto el aumento de empleo, de desempleo, para que no fuera tanto el aumento de la marginalidad de muchos hogares del país. Y hoy también para que no fueran tanto los fallecimientos. Quizás hoy es la causa principal sobre la cual uno pide tomar medidas drásticas de reducción de la movilidad y de gasto. Pero el contexto es pobreza, desigualdad y fallecimientos. Son las tres causas de las cuales si se hubiera gastado a tiempo, se pudieran haber evitado sustantivamente. La otra objeción que aparece ante estos números es quién asegura de que una fórmula como la que ustedes proponen va a implicar ese gasto solo por un mes. ¿No habrá que seguir después gastando? Bueno, la evidencia empírica muestra que un mes tiene efectos sustantivos, digamos, ¿no? Algunos sí, como en nuestra propuesta hay que seguirlos gastando, como lo de la renta básica y algunos más, pero el cierre masivo y drástico, la experiencia y la evidencia empírica implica que un mes tiene efectos sustantivos sobre la reducción de la curva de contagios. Entonces, bueno, ustedes decían, van a analizar el escenario que queda planteado. ¿Consideran la eventualidad de retirarse de la comisión? ¿De eso se había hablado? No se había hablado, la comisión terminó. Lo que deberíamos considerar ahora es la eventualidad de pedir al Parlamento, al Pleno del Senado que renueve la comisión. Eso es lo que vamos a analizar, digamos, ¿no? Ahora no hay retiro, porque la comisión el sábado vence su plazo formal. El martes en la próxima sesión ordinaria del Senado es el martes 8, habrá que evaluar solicitar la continuidad o no, y veremos qué piensa cada partido sobre esto, y bueno, obviamente nosotros analizaremos nuestra propia posición. ¿Y una opinión suya en este momento cuál es? Yo creo que ¿Vale seguir trabajando en esa comisión? Yo creo que esta es una decisión colectiva muy importante y me gustaría conversarlo con los compañeros y las compañeras de senadores y conversarlo un poquito más alejado de la enorme frustración de ayer. ¿Posibilidad de interpelación, que también estaba arriba de la mesa? Todas las posibilidades están planteadas, los llamados a sala de los ministros, sea en comisión general o en interpelación, son instrumentos que los legisladores tenemos, también estará sobre la mesa, pero no puedo adelantar ninguna posición sobre ello. Lo noto muy cauto, ¿no? Defraudado por un lado, pero sin querer avanzar demasiado en cuanto a consecuencias. Bueno, porque las consecuencias son las que surgen de esta negativa rotunda del gobierno, y uno tiene que analizarlo con una mirada política global y en el conjunto de los 13 compañeros que integramos la bancada, ¿no? Senador Daniel Olesker, del Partido Socialista Frente Amplio, ex ministro de Salud Pública, integrante de esta comisión de seguimiento de la pandemia en la Cámara Alta, le agradezco su participación esta mañana. Por favor, a ustedes y a las órdenes. Y desde la coalición de gobierno, ¿cuál es el balance después de la reunión de ayer y cómo se responde a esta insatisfacción, a esta frustración que surge del Frente Amplio? Lo averiguamos enseguida.